Durante años millones de personas creyeron conocer a Miguel Indurain. Veían al gigante tranquilo que dominaba el Tour de Francia, al hombre que parecía no sufrir, mientras los mejores ciclistas del planeta se rompían detrás de él, al campeón capaz de convertir una contrarreloj en una demostración de poder. Pero había otra vida que casi nunca aparecía en televisión. Mientras Europa celebraba a Miguel Indurain como una figura monumental del deporte, él protegía una existencia mucho más silenciosa ligada a Navarra, a su familia y a una forma de vivir que chocaba con el ruido de la fama. Esa es la verdadera doble vida de Indurain. No una historia de escándalos ocultos, sino la convivencia de dos mundos que parecían incompatibles. En uno, era un hombre de los 5 tours consecutivos. En el otro, seguía siendo Miguel, el muchacho de Villava que nunca pareció sentirse cómodo actuando como una celebridad. La contradicción se volvió todavía más sorprendente el 2 de enero de 1997. Miguel Indurain tenía solamente 32 años. Apenas 5 meses antes, había ganado la medalla de oro olímpica en Atlanta. Físicamente, según explicó al anunciar su retirada, todavía se sentía capaz de luchar por un 6º Tour de Francia. Sin embargo, decidió terminar. Después de 12 temporadas como profesional, de 5 tours, 2 giros de Italia, un campeonato mundial de contrarreloj y un oro olímpico, dijo, basta. No esperó a convertirse en una sombra de sí mismo. No buscó una última temporada para recibir homenajes en cada carretera. Se marchó cuando todavía existía la posibilidad de volver a ganar, y esa decisión revela mucho más sobre su personalidad que cualquier estadística. Para comprenderlo, hay que regresar a Villava en Navarra, cerca de Pamplona. Miguel Indurain nació el 16 de julio de 1964. Su historia deportiva no comenzó entre coches de lujo, grandes hoteles y cámaras internacionales. Comenzó en un entorno mucho más sencillo, en una región donde la bicicleta formaba parte del paisaje y donde las carreteras podían convertirse en una escuela diaria de resistencia. Con el tiempo, aquel joven de cuerpo grande para un ciclista se transformaría en uno de los corredores más completos de su generación. Medía alrededor de 1,86 m y su físico llamaba la atención en un deporte donde muchos escaladores eran notablemente más pequeños, pero su tamaño no le impidió subir con los mejores. Al contrario, combinado con una capacidad extraordinaria para rodar contra el reloj, se convirtió en una ventaja devastadora. Antes de conquistar Francia, Indurain tuvo que aprender a perder, esperar y trabajar para otros. Se hizo profesional en 1984 dentro de la estructura Reynolds, equipo que más tarde se convertiría en Banesto. En aquellos primeros años, no era todavía el emperador del Tour. Era un corredor joven que debía adaptarse a pruebas de 3 semanas, a la presión de competir contra especialistas más experimentados y a una disciplina donde una mala jornada podía destruir meses de preparación. Esa etapa es importante porque rompe con la imagen posterior de un hombre que parecía haber nacido invencible. Indurain no apareció de repente en París vestido de amarillo. Su dominio fue construido durante años. En 1985, con apenas 20 años, llegó a vestir el maillot de líder de la Vuelta a España durante varios días. Era una señal temprana. El joven navarro podía soportar la responsabilidad de una gran vuelta. Sin embargo, todavía no estaba preparado para dominar.
En el Tour de Francia de la segunda mitad de los años 80, trabajó para líderes de su equipo y acumuló experiencia. Aprendió cómo se movía el pelotón, cómo se gestionaba el esfuerzo durante 3 semanas y cómo una carrera podía decidirse no solamente con piernas, sino también con paciencia. Su primera victoria de etapa en el Tour llegó en 1989. Un año después, en 1990, volvió a ganar una etapa y terminó 10º en la clasificación general. Esos resultados fueron el aviso definitivo. El hombre que hasta entonces había sido considerado un gran apoyo dentro del equipo, estaba preparado para buscar algo mayor. Y en 1991 todo cambió. El Tour de Francia de 1991 marcó el nacimiento público del Indurain que el mundo recuerda. Tenía 27 años. En una carrera dominada durante años por figuras de enorme personalidad, el navarro presentó un estilo diferente. No necesitaba grandes gestos. No parecía interesado en intimidar verbalmente a sus rivales. Su mensaje llegaba con el cronómetro. Cuando la carretera exigía potencia constante, Indurain podía abrir diferencias enormes. Cuando llegaba a la montaña, administraba sus fuerzas con una frialdad que desesperaba a quienes intentaban atacarlo. Aquel verano ganó su primer Tour de Francia. Para España fue mucho más que una victoria individual. Pedro Delgado había ganado el Tour en 1988, pero lo de Indurain pronto adquirió otra dimensión. En 1991 no se sabía todavía que aquel triunfo sería el primero de 5 consecutivos. Nadie podía asegurar que estaba comenzando una dinastía. Pero después de París, el equilibrio del ciclismo europeo ya era distinto. Mientras las cámaras lo convertían en héroe nacional, empezaba a formarse la primera mitad de esa doble existencia. Fuera, multitudes entrevistas, patrocinadores, periodistas, recepciones y expectativas. Dentro, un hombre descrito una y otra vez por quienes lo rodeaban como reservado, sobrio y poco amigo del protagonismo. En muchos campeones, la fama amplifica el personaje. En Indurain ocurrió casi lo contrario. Cuanto más grande era su palmarés, más llamativa resultaba su discreción. En 1992 llegó una temporada que elevó su figura a otro nivel. Indurain viajó al Giro de Italia y consiguió algo que ningún ciclista español había logrado antes. Ganó la clasificación general. El 14 de junio de 1992, en Milán, su triunfo convirtió la llegada final en una celebración navarra a cientos de kilómetros de casa. Cerca de 2.000 aficionados procedentes de Navarra se habían desplazado para verlo. En el entorno del castillo Sforzesco, pañuelos rojos, banderas y canciones acompañaron al nuevo campeón. Y allí apareció una escena que explica mejor que muchas teorías la convivencia de sus dos vidas. Mientras una multitud buscaba al héroe, su familia y Marisa, entonces su pareja esperaban verlo entre el caos. Miguel subió al podio con esa media sonrisa que se convirtió en una de sus señas de identidad. El público contemplaba al primer español vencedor del Giro. Para los suyos seguía siendo la misma persona que regresaría a casa después de las fotografías, los trofeos y los discursos. Pero la temporada no había terminado. Apenas unas semanas después, Indurain volvió a Francia y ganó su segundo Tour consecutivo. En un solo año había conquistado Giro y Tour, una combinación reservada para los corredores más completos de la historia. El mundo empezó a comprender que no estaba ante un campeón circunstancial.
Estaba ante un ciclista capaz de dominar dos grandes vueltas en la misma temporada y de hacerlo con una aparente serenidad que se convirtió en parte de su leyenda. En 1992 también se casó con Marisa López de Goicoechea. Ese dato puede parecer secundario frente a un Giro o un Tour, pero resulta fundamental para entender lo que sucedería años después. Mientras su carrera crecía hasta ocupar cada vez más espacio público, Indurain estaba construyendo una vida privada que intentaría conservar lejos de la exposición permanente. Con el tiempo, la pareja tendría 3 hijos: Miguel, John y Ana. A diferencia de otras celebridades deportivas, la familia no fue transformada en un espectáculo constante. Esa separación entre el campeón y el hombre privado se mantuvo durante décadas. En 1993 repitió algo extraordinario. Volvió a ganar el Giro de Italia y después volvió a conquistar el Tour de Francia. 2 dobletes Giro y Tour en temporadas consecutivas. Si alguien todavía dudaba de su superioridad en las grandes vueltas, aquella campaña redujo el debate. Además, estuvo muy cerca de completar una temporada todavía más impresionante en el Campeonato del Mundo de Ruta. Terminó segundo, a solamente 19 segundos del estadounidense Lance Armstrong, en la prueba celebrada en Oslo. Indurain había ganado Giro y Tour y estuvo a menos de 20 segundos de añadir el arcoíris mundial en carretera. Sin embargo, lo curioso era que sus victorias no producían una personalidad pública estridente. En aquella época, el ciclismo necesitaba historias, rivalidades, declaraciones y héroes. Indurain ofrecía otra cosa. Contestaba con prudencia. Evitaba presentarse como superior. Incluso cuando llevaba el maillot amarillo, no parecía disfrutar especialmente del papel de estrella. Esa actitud desconcertaba a algunos periodistas. ¿Cómo podía el mejor corredor de las grandes vueltas ser al mismo tiempo uno de los campeones menos interesados en construir un personaje? La respuesta quizá estaba en su manera de entender el poder. Indurain no necesitaba decir que era el más fuerte cuando el reloj podía decirlo por él. Su especialidad era la contrarreloj, la disciplina más solitaria del ciclismo. Un hombre, una bicicleta, una carretera y un cronómetro. Sin compañeros que escondieran las debilidades, sin discursos que alteraran el resultado. Allí, su carácter y su talento parecían coincidir perfectamente. Silencio, ritmo constante, control y números. En 1994 ganó su 4º Tour de Francia consecutivo. Ya no se discutía si podía entrar en la historia. Estaba dentro. La cuestión era hasta dónde llegaría. Ese mismo año, el 2 de septiembre en Burdeos, atacó el récord de la hora. En un velódromo y bajo reglas específicas de la época, recorrió su 23,040 kilómetros en 60 minutos. Era otra imagen perfecta de Indurain. Sin necesidad de rivales a su lado, luchando contra el tiempo, sosteniendo un esfuerzo medido hasta el límite. La hazaña reforzó la idea del ciclista casi científico, del atleta cuyo cuerpo parecía diseñado para producir potencia durante largos periodos. Durante su carrera, circularon análisis sobre su capacidad aeróbica, su frecuencia cardíaca y su fisiología. Pero reducirlo a números sería un error. Muchos deportistas poseen condiciones excepcionales. Muy pocos consiguen sostener durante 5 años la presión de llegar al Tour como favorito absoluto y responder cada verano. En 1995 alcanzó el punto máximo de su dominio.
Ganó por quinta vez consecutiva el Tour de Francia, desde 1991 hasta 1995 sin interrupción. Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Bernard Hinault también habían alcanzado 5 victorias totales. Pero Indurain se convirtió en el primero que conseguía 5 seguidas. Esa continuidad cambió su lugar en la historia. Ese mismo año ganó el Campeonato Mundial de Contrarreloj. El corredor que había construido buena parte de su ventaja sobre los rivales gracias a esa disciplina consiguió también el título mundial. Era difícil imaginar una forma más completa de confirmar su especialidad. 5 tours consecutivos, 2 giros, un título mundial contra el reloj y el antecedente del récord de la hora. Parecía que la maquinaria podía seguir, pero precisamente en ese momento comenzó a hacerse visible la grieta entre las dos vidas. La vida pública exigía un 6º tour. La lógica del espectáculo era sencilla. Si había ganado 5, debía intentar 6. Si todavía era fuerte, debía continuar. Si millones de personas esperaban verlo, debía volver. El campeón pertenecía en cierto modo al público, al equipo, a los patrocinadores y a la historia. La vida privada hacía otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede una persona seguir entregando casi todo a una profesión, incluso cuando esa profesión lo ha convertido en leyenda? El ciclismo de grandes vueltas no termina cuando se cruza la meta de París. Un tour se prepara durante meses. Hay concentraciones, reconocimientos, controles, entrenamiento, viajes, alimentación estricta, obligaciones comerciales y una vigilancia permanente del estado físico. Indurain llevaba 12 años como profesional. Había pasado una parte enorme de su juventud organizando la vida alrededor del rendimiento. Cada verano no defendía solamente un resultado. Defendía una reputación construida durante años. En 1996 la historia que parecía imposible ocurrió. Indurain llegó al Tour buscando su 6ª victoria consecutiva. Tenía 31 años. El gran favorito podía convertirse en el primer hombre con 6 Tours y ampliar todavía más a una racha que ya era única. Pero el Tour no respeta los guiones. En la montaña comenzaron a aparecer señales de vulnerabilidad. Bjarne Riis, danés del equipo Telecom, atacó la estructura de poder que durante 5 años había parecido intocable. Jan Ullrich, joven alemán del mismo equipo, emergió también como una fuerza extraordinaria. Indurain resistió, pero ya no era el hombre que controlaba cada situación. El resultado final fue un golpe enorme. Bjarne Riis ganó el Tour de 1996. Jan Ullrich terminó segundo. Miguel Indurain acabó 11º. Después de 5 veranos entrando en París como vencedor, el navarro quedó fuera incluso del podio. Para muchos deportistas, un resultado así habría provocado una obsesión inmediata por la revancha. Un año más, otro Tour, una oportunidad para demostrar que el campeón seguía vivo. En torno a Indurain también surgió esa expectativa, pero su historia tomó una dirección distinta. Porque apenas días después de perder el trono en Francia, viajó a Estados Unidos y demostró que su capacidad no había desaparecido. El 3 de agosto de 1996 se disputó en Atlanta la contrarreloj individual masculina de los Juegos Olímpicos. Era la primera vez que esa prueba aparecía de esa forma en el programa olímpico. La distancia rondaba los 52 kilómetros.
participaban algunos de los mejores especialistas del mundo. Indurain salió después del golpe del Tour, cuando muchos se preguntaban si su época había terminado. Ganó. Su tiempo fue de 1 hora 4 minutos y 5 segundos. Abraham Olano, también español, consiguió la plata a unos 12 segundos. El británico Chris Boardman logró el bronce. España ocupó los 2 primeros lugares. Miguel Indurain, el hombre que acababa de perder el Tour, que debía convertirlo en campeón por 6ª vez, se transformó en campeón olímpico. Ese contraste es uno de los momentos más reveladores de toda su carrera. Si su problema en el Tour hubiera sido simplemente que ya no tenía nivel para competir, Atlanta habría sido difícil de explicar. Pero allí estaba de nuevo, solo contra el reloj, venciendo al mundo. El cuerpo todavía respondía. La cuestión era si la mente quería seguir pagando el precio. La medalla de Atlanta pudo haber sido un final perfecto. El propio Indurain reconocería después que así lo había pensado. Había intentado ganar el Tour y no pudo. Luego consiguió el oro olímpico. Parecía una salida digna de una película. Pero todavía faltaba un capítulo incómodo. Después de los Juegos disputó la Vuelta a España de 1996. La participación llegó en medio de tensiones y dudas sobre su futuro. Indurain no terminó la carrera. Abandonó afectado por un problema de salud que él describió después como una infección viral. Y ese abandono cambió su percepción de la despedida. No quería que la última imagen de su carrera fuera bajarse de una competición sin llegar al final. Durante aproximadamente 3 meses, el ciclismo español vivió pendiente de una pregunta. ¿Seguiría Miguel Indurain? Había rumores sobre equipos, contratos y un posible cambio de estructura. Banesto había sido su casa deportiva durante los años de gloria. También apareció el nombre de Once en las conversaciones sobre su futuro. Pero detrás de todas esas especulaciones existía una decisión mucho más íntima. Indurain debía decidir si quería volver a convertirse durante otro año en el hombre del 6º Tour. El 2 de enero de 1997 llegó la respuesta. En Pamplona, ante periodistas y cámaras, Miguel Indurain anunció públicamente su retirada del ciclismo profesional. Tenía 32 años. No habló como un deportista derrotado físicamente. Al contrario, en su comunicado explicó que se encontraba bien y que pensaba que todavía podría estar en condiciones de intentar ese deseado 6º Tour, pero también explicó que la idea de dejarlo ya había aparecido durante los primeros meses de 1996. Ese detalle cambia toda la interpretación. Indurain no se retiró simplemente porque perdió el Tour. La decisión venía madurando antes. El fracaso de julio, el oro de Atlanta, la Vuelta y los meses posteriores fueron piezas de un proceso más largo. El campeón estaba evaluando algo que desde fuera resulta difícil medir. No solamente preguntaba cuánto podía ganar todavía. Preguntaba cuánto estaba dispuesto a sacrificar para intentarlo. Había pasado 12 años en el ciclismo profesional. En su comunicado habló de las grandes y pequeñas vueltas, de campeonatos nacionales mundiales y Juegos Olímpicos. Recordó las enormes satisfacciones, pero también el esfuerzo y el sacrificio necesarios para conseguirlas. Esa palabra sacrificio es esencial para entender la parte escondida detrás de los trofeos. El público ve la victoria. No ve todos los días construidos para que esa victoria sea posible. Ve París y el maillot amarillo. No ve cada mañana de entrenamiento.
Ve el podio de Milán. No ve las semanas lejos de casa. Ve el oro de Atlanta. No ve la presión de saber que una derrota puede ser interpretada como el final de una época. La doble vida de Miguel Indurain estaba allí. Una existencia medida por segundos, vatios, kilómetros y clasificaciones. Y otra existencia donde el tiempo tenía un significado completamente diferente. Porque un año de competición era también un año que no podía recuperar con su familia. Cuando se retiró el mundo deportivo, perdió de golpe a una de sus figuras más reconocibles. Pero Indurain recuperó algo que llevaba años repartiendo entre entrenamientos, hoteles y carreras: su propio tiempo. Y entonces ocurrió algo poco frecuente con las grandes estrellas. No intentó sustituir inmediatamente la adrenalina del ciclismo con una búsqueda desesperada de atención. Continuó relacionado con el deporte, participó en actividades, proyectos y marchas cicloturistas, pero mantuvo un perfil mucho más discreto que el de muchos campeones de dimensión semejante. Esa elección ayuda a interpretar todo lo anterior. Indurain no parecía estar representando modestia cuando ganaba. La discreción continuó cuando ya no necesitaba proteger ninguna estrategia deportiva. Después de retirarse, siguió evitando convertirse en una figura omnipresente. Su relación con la bicicleta permaneció, pero cambió el motivo. Ya no tenía que derrotar a nadie para justificar su salida de casa. Con el paso de los años, las apariciones públicas permitieron ver destellos de aquella segunda vida. Miguel y Marisa siguieron juntos y formaron una familia con sus 3 hijos, Miguel, John y Ana. En ocasiones participaron en eventos vinculados al ciclismo. La imagen tenía un significado especial. Durante los años 90, la familia esperaba a Indurain, mientras él atravesaba Europa persiguiendo victorias. Décadas después, podía pedalear junto a ellos sin una clasificación general amenazando cada momento. Por eso, el término doble vida necesita precisión. No existe base seria para convertirlo en una acusación de una familia secreta, un romance clandestino o un escándalo escondido. La historia real es más interesante porque habla de identidad. Miguel Indurain fue durante años una propiedad emocional de millones de aficionados, pero nunca dejó que esa identidad pública absorbiera por completo al hombre privado. La explicación final está en sus decisiones. Podía seguir compitiendo, pero eligió detenerse. Podía convertir la búsqueda del sexto pero decidió que 5 victorias consecutivas ya formaban una obra completa. Podía vivir permanentemente dentro del personaje que millones admiraban, pero prefirió recuperar una parte de su tiempo. Por eso el 2 de enero de 1997 no fue solamente el día en que terminó una carrera deportiva. Fue el momento en que las 2 vidas de Miguel Indurain dejaron de competir entre sí. El campeón siguió perteneciendo a la historia. El hombre privado recuperó el derecho a decidir cómo vivir después de la gloria. Y quizá ese sea el detalle que más sorprende de toda su historia. Indurain no necesitó un escándalo secreto para tener una doble vida. La tuvo a plena vista. De un lado estaba el gigante del Tour, del otro, el hombre que supo marcharse cuando todavía podía continuar.